Listo. Bueno, listo compañeros, entonces hoy vamos a ver la conferencia número 15 de la fase B, llamada El Rayo de la Creación. En esta conferencia vamos a hablar del orden que sustenta el universo, del orden que sustenta la creación. Pues yo la relacioné también con el orden hacia el trabajo. Nos vamos a dar cuenta que todo tiene un orden. Eh, y también nos vamos a dar cuenta de la importancia de vivir el aquí y el ahora, ¿sí? Que el aquí y el ahora estamos viviendo toda la creación, ¿sí? Realmente uno podría darse cuenta que ahorita tiene una responsabilidad, y más que una responsabilidad también es como un anhelo de libertad, porque en esta conferencia vamos a hablar de la libertad. Resulta que a veces uno no se toma el trabajo con seriedad y resulta que uno tiene cosas muy grandes por hacer, ¿sí? Uno cree pues que está aquí atrapado, ¿sí? En cuatro paredes, entonces nos encierra. Realmente eso es algo muy ignorante, creer que esto es la realidad. Cuando hay cosas muy grandes, hay cosas gigantes que uno va a poder hacer y que están latentes dentro de uno, en algo llamado que se llama el microcosmos, ¿sí? Que está reflejado en el macrocosmos y que está reflejado en la creación. Entonces esta conferencia nos va a llevar a reflexionar como ese anhelo de libertad, ¿sí? También el tiempo que uno está perdiendo, el tiempo, la energía, aunque el tiempo no existe, pero es la falta de trabajo que uno tiene, es la falta de orden en el trabajo, la falta de disciplina que uno tiene. También nos va a llevar a reflexionar sobre el valor de la energía creadora sexual, porque al final todo se resume en la energía creadora sexual, todo se crea a través de eso, una persona, una planta, una flor, un animal, ya verlo tan grande como un planeta, un sol, una galaxia, un universo. Todo está resumido en nosotros. Por eso este curso se llama Conocimiento de sí mismo, ¿sí? Entonces, es la importancia del trabajo, que a veces uno se toma como el trabajo como muy deportivamente. Y realmente todo está condensado en nosotros. Toda la sabiduría del universo está acá. Bien lo decían los sabios anteriormente decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Y aquí es donde uno realmente se da cuenta que sí es así, ¿sí? Entonces a veces uno pierde el tiempo en las cosas de la materia, en las cosas del intelectualismo, leyendo libros, siguiendo teorías, ¿sí? Uno se encierra en quiero crear mi casa, ¿sí? Detrás de poner unos ladrillos, detrás de una pintura. No pierde el tiempo en bobadas, ¿sí? Viendo un celular, hasta eligiendo unos zapatos, en el que dirán, cuando realmente hay cosas mucho más importantes que hacer, y son las diferentes creaciones. Entonces, por eso esta conferencia se llama El Rayo de la Creación, y es importante, pues, comprender de dónde venimos, ¿sí? Y cuál es el real objetivo que tenemos en este planeta y tenemos en este universo, ¿sí? Vamos a dar cuenta que este planeta realmente es una escuela de dioses y estamos haciendo ese trabajo. Entonces a veces uno se pone a jugar con las cosas, sin saber que está uno jugando con su propia libertad, ¿sí? Está uno atado, está uno atrapado, está uno sufriendo, pero hace falta sino poner el ánimo, poner el empeño, ponerle la decisión para liberarnos de esta mecanicidad, porque realmente vamos a aprender que esto es una máquina, ¿sí? Es una máquina que fue diseñada para crear dioses, para poner a prueba, para poner pruebas. Y ahí vamos a sacar la sabiduría, para poder convertirnos en dioses. Entonces uno dice esa palabra Dios y eso uno lo ve como muy alejado, pero realmente sí se puede, ¿sí? Y hay unos conceptos que uno ha tenido, que tal vez que Dios está por allá afuera, está lejos, pero ya, pero no, realmente Dios está dentro de uno mismo y Dios es creación constante y uno va a poder llegar a poder llegar a esa creación. Entonces es como la responsabilidad que uno tiene y más que la responsabilidad, pues es el anhelo, ¿sí? Ese anhelo del despertar, es ese anhelo de libertad que uno aquí se está conformando con poco, con nada básicamente, con pues, unas paredes, un automóvil y pues está perdiendo la oportunidad de ser realmente libre, de viajar a universos, galaxias, al real sol absoluto. Y lo vamos a hacer desde acá, desde el instante. Entonces todo se resume en el uno, en nosotros mismos, en aprender a conocernos a nosotros mismos, porque todo se va a resumir en dirigir la atención hacia el interior, en el conocimiento de nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a hablar de esa conferencia, del rayo de la creación. Vamos a, entonces, a ver cómo es el, el proceso o cómo es el orden en el universo.
Bueno, primero pues vamos a ver una pequeña aclaración. Ese es el rayo de la creación, como todo fue creado, pero también hay otro que se llama el rayo de manifestación, que también se ha hablado, que cada uno de nosotros viene por un rayo de manifestación. Entonces se ha dicho que, por ejemplo, existe el rayo de Marte, ¿sí? Ese es el rayo de sabiduría por el cual nosotros entramos a este universo, y vinimos a sacar esa sabiduría, ¿sí? Cada vez se lanza por un rayo. Por ejemplo, y se lanza por el rayo de Marte, está relacionado con la guerra, ¿sí? Por la parte negativa, pues la guerra exterior, la violencia, pero por la parte, perdón, por la parte positiva, vamos a encontrar la revolución, la guerra contra nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí es la respuesta de que, por ejemplo, a algunas personas les gustan determinadas cosas. Por ejemplo, si se viene por el rayo de Venus, entonces le llama mucho el tema de las artes, del amor, todo tiene sus polaridades, ¿no? Por lo positivo y por lo negativo, ¿sí? Por el polo negativo, por ejemplo, el rayo de Venus, está esos estados ahorita la palabra, estados bohemios, estados de placeres, estados de drogadicción, pero por la parte positiva está toda la belleza de la naturaleza, la belleza en la creación. Y todos hacemos, cada uno sale de ese rayo, hace parte de ese rayo, pero a la final todos vamos a conseguir una sabiduría que la vamos a tener que llevar al real sol absoluto, ¿sí? Y ya vamos a entender por qué. Que cada persona, por eso también vamos a darnos cuenta que cada persona es importante y por eso a veces nosotros no nos entendemos unos con otros, ¿sí? Y hay que comprender a todo el mundo, ¿sí? Porque cada persona tiene su especialidad, ¿sí? Si una persona viene por el rayo de Marte, entonces tiene una fuerza de la creación, tiene una fuerza de la parte del cuerpo, de la mecánica. Y entonces, por ejemplo, una persona del rayo de Venus no va a entender mucho al del rayo de Marte, pero hay que comprender a esa persona porque esa persona tiene una sabiduría y esa sabiduría va a ser integrada al real sol absoluto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es como el rayo de manifestación, ¿sí? Y entonces vamos a hablar del rayo de la creación y cómo está sostenido el planeta y cuál es el orden del universo y cuál es el orden de la creación. Entonces lo primero que vamos a encontrar es algo que se llama el protocosmos. El protocosmos, vamos a ver que es la unión de todos los universos, ¿sí? Hay miles de universos, ¿sí? Y miles de soles absolutos. Ahí se reúnen todo el protocosmos. Allí solo existe una ley, se llama la ley del amor. En esta ley, como es la ley del uno, vamos a ver que no se puede crear, ¿sí? Se necesita para crear la segunda ley, que haya la división, ahorita vamos a hablar de eso. Pero en ese protocosmos es el primer orden, está relacionado con el do superior. Aquí está relacionado con Atman, allá en ese protocosmos está Atman. Allá está la sabiduría, ¿sí? Es la ley del uno, ¿sí? Es esa unidad, es el que sostiene todo el universo. Allá vamos a poder entrar cuando nosotros nos autorrealicemos, ¿sí? Mientras nosotros no nos autorrealicemos, no vamos a poder ser parte de ese protocosmos, ¿sí? Allá solo existen dioses en el protocosmos. Pero en ese protocosmos, pues como tal, está sostenido todo el universo. Ese protocosmos está más allá de la séptima dimensión. Nosotros alcanzamos cuando, por ejemplo, hacemos la práctica de meditación y koanes, la práctica del gate, alcanzamos a ir a la séptima dimensión, pero ese protocosmos está más allá de esa séptima dimensión. Nosotros hacemos parte de ese protocosmos, ¿sí? Pero en este momento no podemos entrar a ese protocosmos, ¿sí? Ese protocosmos contiene toda la sabiduría del universo y nosotros también, si lo vemos internamente, también tendríamos en potencia ese protocosmos, pero todavía no tenemos acceso a esa sabiduría. Y por eso es la importancia de hacer el trabajo de la autorrealización. O sea, yo creo que ese es el sol o esa fuerza que nos mueve a nosotros, el querer saber más, ¿sí? Ese anhelo de querer saber cómo funcionan las cosas, de querer crear, ¿sí? Y ese anhelo está latente en nuestras glándulas sexuales y está latente en nuestra propia conciencia, ¿sí? Entonces, justamente cuando uno no, como que no tiene ese anhelo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una persona que no tenga la castidad, bueno, si uno no tiene la castidad, si uno no ha trabajado sobre la castidad, pues ese anhelo es nulo, ¿sí? Por eso a la mayoría de personas ni siquiera les interesa la sabiduría. No, hace poco hablaba con una persona y decía, bueno, ¿y por qué estamos en este planeta? Porque son pocas las personas que les interesa tal vez hacer un trabajo, ¿sí?
pues como está relacionado con la creación y si ni siquiera nosotros estamos valorando nuestra energía creadora sexual, pues no vamos a tener anhelo ni siquiera de entender cómo funciona el universo y entender qué es ese protocosmos. Entonces, bueno, el protocosmos entonces vendría siendo la unión de todos los miles o millones de universos que hay, porque hay universos paralelos. Realmente a veces uno es tan ignorante el orgullo, ¿sí? Creerse, no solo creerse que solo existe este planeta, sino además uno se cree que uno es único, ¿sí? Que uno es el centro de todo, ¿sí? El que va a organizar todo, cuando uno simplemente es una cosita ahí, pero de nada. Se dice que este planeta Tierra es como un granito de arena en el mar, ¿sí? En el universo, en el protocosmos, que es la unión de todos los universos, ¿sí? Entonces, pues ahí está realmente toda la sabiduría. Lo primero que hay que entender es que, pues, el orgullo no lo va a llevar uno a nada, ¿sí? Y que hay mucha sabiduría por comprender y hay mucho que buscar en ese protocosmos, ¿sí? Y pues ahí recordamos lo mismo, que es lo único que nos va a llevar a conocer ese protocosmos, es el conocimiento de sí mismo, aprender a conocernos a nosotros mismos. Listo, ese sería el protocosmos. Resulta que los dioses, cuando quieren crear, necesitan hacer una división, ¿sí? Entonces necesitan salir del protocosmos, porque en la unidad no se puede crear. Recordemos que con un solo polo no se puede crear. Entonces los dioses necesitan dividirse, allá viven los dioses, en el protocosmos, ¿sí? Y para poder crear se dividen y salen a la manifestación en algo que se llama el ayocosmos. El ayocosmos eso es un universo. Entonces el protocosmos contiene los miles o millones de universos, ¿sí? Salen de ahí y entran a un universo y crean, ¿sí? Entonces ahí ya pueden crear, porque aquí ya aparecen tres leyes, ¿sí? Aparecen dos polos, ¿sí? La división, entonces el Dios sale y se divide en Dios Padre y Dios Madre. Eh, Cuando se dan esas dos fuerzas y se da el ánimo de crear, entonces se crea la tercera fuerza. En el Ayocosmos, los dioses crean, como todo se crea en el universo, a través del suprasexo o a través de la sexualidad, ¿sí? Entonces se dice que ellos crean, se dividen, ¿sí? Dios Padre y Dios Madre, mantralizan, como cuando se hace la práctica de suprasexo, y entonces imaginan, a través de la imaginación. Entonces imaginan, se van a crear, bueno, se va a crear universos, se van a crear planetas, se van a crear todo lo que se tenga que crear, ¿sí? Entonces aquí aparece también algo que se llama el ejército de la voz. Cuando un dios decide crear, aparecen los ayudantes, ¿sí? Que son los ángeles, ¿sí? Entonces también salen los ángeles y entonces unos dicen, bueno, si se van a crear un universo, entonces unos están especializados en plantas, otros están especializados en minerales, otros están especializados en animales, ¿sí? Em, pero siempre va a haber un objetivo, porque aquí no se crea nada porque sí, ¿sí? El principal objetivo es crear dioses, ¿sí? En esa creación de dioses, entonces uno va a encontrar, por ejemplo, eh, que hay planetas que como tal no están destinados, o sea, dentro del universo, hay planetas que como tal no están destinados tal vez a crear dioses ni cristos, sino hay planetas que tienen una función, por ejemplo, llevar una chispa a maduración. Por eso hay planetas que se conocen que no tienen ego, y hay seres ahí en esos planetas que simplemente están madurando, ¿sí? Entonces, hay planetas que no se ha creado la fornicación. Por ejemplo, lo podríamos ver en libros sagrados. Bueno, sagrado, pues un libro que hablaba en la Biblia, que decía que antes los seres simplemente miraban el ego desde afuera, ¿sí? Entonces conocían el ego desde afuera. Entonces, por ejemplo, los ponían a estudiar en los animales la ira, ¿sí? Entonces, esos planetas simplemente hay chispas que están en maduración, ¿sí? Están madurando, simplemente están aprendiendo. Hay otros planetas, por ejemplo, como el planeta Tierra, que es un planeta nivel 4, en donde ya directamente se crea el ego a través de la fornicación, ¿sí? Entonces, por eso aquí hablamos de un orden y también hablamos del respeto, ¿sí? Yo también lo relacionaría con eso, que a veces uno no comprende a todos los seres del universo, o las, por ejemplo, los seres que están en este planeta. Entonces uno quiere entrar en conflictos. Ah, que esta persona está opinando tal cosa, que yo no comprendo a esta persona, que esta persona está diciendo algo negativo. Y nos damos cuenta que hasta el universo funciona así, ¿sí? No todo está especialmente dirigido hacia, por ejemplo, la creación de un Cristo, pero sí hay lugares donde se están preparando, ¿sí? Donde hay, pasará mucho tiempo una chispa madurándose. Y eso está eh, como, eso ya está diseñado en ese orden, cuando se va a crear un universo,
¿sí? Pero siempre, siempre todo va a estar enfocado en la creación de dioses, ¿sí? Ese es el objetivo. Pero entonces es como un colegio, ¿sí? Entonces está primer grado, segundo grado, y pues todo lo que lo van haciendo es dependiendo la maduración de cada chispa. Bueno, entonces el Ayocosmos es la unión de, es un universo, ¿sí? El Ayocosmos es la unión de miles o millones de galaxias. Y ahorita vamos a hablar también de las galaxias. Es el mundo de la dualidad, es el mundo de la creación. Eh, aquí, bueno, se divide en Dios Padre y Dios Madre, y bueno, de esa forma se va a crear. Después del Ayocosmos, entonces aparece algo que se llama el macrocosmos, es el tercer orden. El tercer orden, entonces, ya vendría siendo una galaxia, ¿sí? Siempre este planeta Tierra está en una galaxia, se le conoce como la Vía Láctea. En esta galaxia aparece todos, bueno, todos los órdenes tienen un sol central. Esta galaxia se le conoce el sol central de Sirio. Por ejemplo, cuando uno está haciendo la práctica de la transmutación de fuerzas cósmicas, que se dirige allá al sol central de Sirio, ahí es donde se manda esa energía. Entonces, ese macrocosmos, eh, las galaxias contienen los millones de sistemas solares, ¿sí? Entonces ahí ya nos damos cuenta otra vez que pues, somos un pequeño granito ahí de arena en el mar. Está relacionado con 6 leyes y está relacionado con la nota musical La. Eh, Aquí, cuando se habla de una galaxia, el tercer orden, también está relacionado, bueno, los seres que pueden viajar acá a esta galaxia van a ser los que creen el cuerpo de la voluntad. Eh, Se dice, por ejemplo, eh, que hasta los nirvanos se pueden mover en diferentes sistemas solares, ¿sí? Pero no pueden ir más allá, ¿sí? Pero se pueden mover simplemente, pues pueden visitar planetas y pueden visitar sistemas solares. Y entonces aquí pues también vamos encontrando una sabiduría, ¿sí? Pero entonces nos damos cuenta que nosotros no, el objetivo no es llegar simplemente acá a este macrocosmos, ¿sí? Sino que queremos llegar al protocosmos. Entonces, pues bueno, ese es el macrocosmos y contiene esas galaxias. Luego sigue el deuterocosmos, y aquí vamos a encontrar el sistema solar. Eh, em, Aquí vamos a encontrar un sol, que es el sol de Or. Aquí, bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que cada planeta también tiene una influencia sobre nosotros, sobre este deuterocosmos. Eh, Ahí está reflejado también las fuerzas internas, ¿sí? Y uno las ve internamente, ¿sí? Por ejemplo, internamente tiene la fuerza de Marte, que está relacionada con la voluntad. Esa fuerza de Marte, eso recordemos que eso es una máquina, ¿sí? A veces uno se confunde y, por ejemplo, aparecen procesos en donde empieza uno como a hipnotizarse con esto, con estas cuestiones del planeta. Y entonces cree que eso, pues eso es lo real. O sea, exteriormente hay unas fuerzas que de pronto influyen sobre uno, sobre la psicología de uno. Por ejemplo, se habla sobre ¿cómo se llama esto? La astrología, ¿sí? Y hay unas fuerzas mecánicas, ¿sí? Pero ese tampoco es el fin del trabajo de nosotros, ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que si está influido por Marte, por Venus, va a ser de determinada forma y va a tener determinadas circunstancias que depende el momento, la hora en que haya nacido, ¿sí? Su destino va a ser tal o cual. Y si hay una influencia, pero nosotros vinimos a salirnos de la máquina. Nosotros justamente vinimos a salirnos de eso, ¿sí? De las recurrencias, ¿sí? Eso también maneja como la influencia de nuestro ego, ¿sí? Entonces vinimos hasta como, ¿cómo se llama eso? Como romper esa mecanicidad, salir de esa influencia, salir de esas fuerzas del sistema solar, ¿sí? Está reflejado en el mundo exterior, hay un sol central, ese sol central de Ors, pero nosotros también tenemos que salir de esa máquina, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que hay niveles de máquina, ¿sí? Dependiendo el trabajo donde uno vaya o dependiendo del trabajo que uno está haciendo, va a ir rompiendo esa mecanicidad, ¿sí? A veces pueden haber fuerzas muy pesadas, pero esas fuerzas realmente vienen es a probarlo a uno. Por ejemplo, en esa máquina, hablábamos en una conferencia, que existe la luna Lilith, ¿sí? Y Najemat. Y son fuerzas que están influyendo dentro de uno, ¿sí?
pero son fuerzas en las cuales uno no se puede quedar hipnotizado, sino debe comprender que debe romper esas fuerzas, ¿sí? Que son fuerzas que influyen, pero esas fuerzas lo vienen a uno, si uno lo ve por el lado positivo, vienen a uno a impulsarlo, ¿sí? Por ejemplo, si vemos esa fuerza de Lilith, es una fuerza que viene a uno como a sacarle el ego más fuerte a uno, pero uno debe romper esa mecanicidad, ¿sí? Todo en el universo tiene dos polaridades, la parte positiva y la parte negativa, y nosotros vinimos a aprender de eso, ¿sí? La parte positiva de la guerra, que nos enseña Marte, pero también está la parte negativa, ¿sí? Y eso está condensado en nosotros. La parte positiva que nos enseña Venus y la parte negativa. La parte positiva, por ejemplo, de la salud, ¿sí? Pero también tiene su parte negativa, ¿sí? Entonces, de la influencia de esos planetas. Entonces ya nos vamos dando cuenta que nos vamos adentrando. Entonces el Deuterocosmos es ese cuarto orden que sería el sistema solar. Listo. Bueno, vamos al siguiente orden, el quinto orden, que está relacionado con, es el mesocosmos, y está relacionado con el planeta, ¿sí? El planeta Tierra también tiene un sol, se llama el sol central del planeta Tierra, que se llama el sol de Melquisedec. Ese también ejerce una fuerza sobre nosotros. Eh, este mesocosmos, también como es la máquina, nos quiere atrapar, ¿sí? Pero ya nos atrapa directamente. Entonces lo vemos en nosotros en nuestra psicología, con esa parte de la fascinación, ¿sí? Con esa parte de los sentidos. Este nos quiere atrapar y nos quiere hipnotizar. Todo en el planeta Tierra está diseñado como para dormir nuestra conciencia, ¿sí? Es la madre naturaleza, pero la madre naturaleza nos quiere tragar, ¿sí? Nos quiere llevar al siguiente orden que sería, estaría relacionado, eh, bueno, uno de los siguientes órdenes que sería relacionado con las infradimensiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nosotros? No dejarnos atrapar tampoco por ese mesocosmos, ¿sí? Por la influencia que tiene esas fuerzas. Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la belleza en la naturaleza. Muchos hablan que el despertar de la conciencia es eso, es que me voy para el bosque y veo lo bonito de los árboles y veo lo bonito de los animales y lo bonito del agua. Y realmente no, realmente ahí estamos atrapando nuestra conciencia. Uno se da cuenta que la naturaleza es muy cruel. Uno podría ver un árbol muy bonito, verde ahí, eh, y si uno hiciera como zoom, porque realmente aquí estamos haciendo zoom, uno se da cuenta que en ese árbol tal vez hay una telaraña, y en esa telaraña cae una mosca y llega una araña y se la come viva, y le va quitando una patica, le va quitando las alas, le va quitando todo, ¿sí? Entonces, en el fondo, eso no es felicidad. Entonces uno ha confundido este planeta con felicidad. Realmente no, ¿sí? Este planeta es una escuela, vinimos a aprender, pero también vinimos a salirnos de este planeta, ¿sí? De las cosas ilusorias de este planeta. Maneja una influencia muy pesada. Eh, Nos damos cuenta que a veces se pone complicada por los mismos habitantes del planeta, por la misma fornicación, pero pues eso no es una excusa. Entonces hay mucha sabiduría, y el objetivo es pues salirnos de este planeta. ¿Listo? El siguiente orden es el sexto orden, es el microcosmos, y está relacionado con uno, ¿sí? Con la persona, con este cuerpo físico, con nosotros mismos. Y aquí también vamos a encontrar toda la sabiduría, ¿sí? Entonces aquí encontramos toda la sabiduría de nuestros yoes, ¿sí? Aquí está condensado eh, toda esa sabiduría, y vamos a sacarla, también ahí está la energía creadora sexual, ¿sí? Ese microcosmos ahí está condensada, vamos a ver que está condensada también la sabiduría que ahorita vamos a encontrar en el tritocosmos, y es la oportunidad, en este microcosmos, es la oportunidad que tenemos de autorrealizarnos. O sea, esto sí, este cuerpo físico y nosotros, esto sí nos pertenece, ¿sí? Pero esto es el punto de inflexión en donde nosotros vamos a poder hacer el trabajo, ¿sí? Porque tenemos nuestra energía creadora sexual, tenemos la capacidad de autoobservarnos, ¿sí? Entonces, desde aquí vamos a poder aprender a dirigir la atención hacia el interior y sacar toda esa sabiduría que está atrapada, ¿sí? Entonces, debemos aprender a diferenciar eso, ¿sí? Por ejemplo, el microcosmos, perdón, el mesocosmos y el microcosmos, eh, porque me perdí aquí una cosita. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar eso,
porque pues bueno, ahí vamos a sacar esa sabiduría. Entonces ahí el objetivo es concentrarnos en nosotros, es siempre dirigir la atención hacia el mundo interior, de cómo se manifiesta este hipnotismo de la máquina. O sea, la máquina no tiene la culpa, ¿sí? Porque fue diseñada para eso, pero nosotros sí tenemos la decisión de no hipnotizarnos con eso, ¿sí? Ya sea a través de la muerte psicológica. Si nosotros nos queremos hipnotizar con la belleza del planeta, pues ¿qué hacemos? Dirigimos la atención hacia el interior y nos damos cuenta que eso no es real. La belleza de una mujer, el cuerpo de una mujer, no es que me enloquecí por esa mujer, es que la lujuria, es que siento un deseo, pues debemos tomar control de ese microcosmos, ¿sí? De tener la capacidad de rescatar esa sabiduría, ¿sí? Y ahí vamos a liberar nuestra energía creadora sexual y vamos a liberar nuestra conciencia. Entonces el real trabajo lo vamos a hacer acá desde el microcosmos. Desde el microcosmos vamos a poder observar algo que se llama el tritocosmos. El tritocosmos son los mundos infiernos, que lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Ese tritocosmos, nosotros estamos conectados a través de ese tritocosmos, a través del órgano condartiguador, ¿sí? Y ahí estamos conectados y está conectado a nuestro ego. En el tritocosmos está la sabiduría del infierno, de nuestra infraconciencia, ¿sí? Esa infraconciencia va a salir en nosotros en determinado momento, ¿sí? Estamos ahí conectados una parte, por ejemplo, observamos la ira y aparece en nosotros la parte más pesada. Alguien nos ofende y sentimos una tensión de ira y queremos pelear, aparece una fuerza inferior que quiere pelear, que quiere ofender, que quiere decir una grosería, ¿sí? Entonces desde el microcosmos observamos, dirigimos la atención hacia el interior y liberamos esa fuerza y vamos liberando esa conciencia. Entonces, realmente el trabajo pues está acá, ¿sí? En el microcosmos. Si queremos, es como la mitad. Desde acá, desde el microcosmos, podemos mirar hacia arriba para poder ascender, ¿sí? Desde acá, desde ese microcosmos, bajamos, ¿sí? Ya creamos los miles o millones de agregados psicológicos y ahora necesitamos liberar esa fuerza, ¿sí? Y esa fuerza nos va a llevar a subir, ¿sí? A descubrir todos los mundos superiores hasta el protocosmos. Pero se necesita hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer ese trabajo? Se va a hacer a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. El primero es la muerte psicológica, ¿sí? Que es tener claro ese proceso de muerte psicológica. Eh, Lastimosamente, uno a veces como que le agarra la pereza, uno ya sabe lo que debe hacer, pero no lo hace, ¿sí? Porque está fascinado con la máquina, está fascinado con todas las sensaciones del cuerpo, está fascinado con la fornicación. Hay que tener en cuenta que la fornicación nos va a hundir más en el tritocosmos. El tritocosmos es el infierno en sí mismo. Entre más sigamos fornicando, más vamos a ir bajando. Por eso si uno no hace el esfuerzo o no tiene el anhelo de conseguir la castidad, ya sea como soltero, dejar de polucionarse, dejar de fornicar, dejar de masturbarse, pues el camino que nos queda es seguir metiéndonos en la máquina. Dice que la máquina es como un molino, es como un molino de carne. Ahí van bajando todos, ¿sí? Van entrando, van naciendo cada vez nuevas chispas, van naciendo nuevos niños, niñas, nacen y los mandan a la máquina, los mandan a los colegios, los mandan a las universidades y eso simplemente es como una carne para el molino, ¿sí? Todo va embutiéndose al tritocosmos, todo va bajando, ¿sí? Y nosotros tenemos la culpa de eso, porque nos encanta fornicar, nos encanta entregarnos a los placeres, nos encanta identificarnos con el celular, nos encanta identificarnos con las películas, ¿sí? Hay que dejar ese hipnotismo de los yoes y ese hipnotismo de la naturaleza, ¿sí? Muchas personas utilizan, por ejemplo, o sea, quieren la libertad a través de las cosas ilusorias de la máquina. Entonces dicen, no, es que la belleza y el arte, y yo creo que la felicidad está en el arte, en crear un cuadro muy bonito, en tener una casa muy bonita, en vestir muy cómodo, en tener buenas relaciones con los demás. Todo eso es un engaño de la naturaleza, ¿sí? Todos esos estados nirvanos, todos esos estados pseudoplacenteros. Eh, y el problema es que nosotros seguimos alimentando eso. Entonces, la única forma de poder entender cómo funciona el universo, de poder entender cómo poder entrar a esos estados superiores de conciencia, es negarse, ¿sí? Es separarnos de la máquina, ¿sí? Es lograr ese desdoblamiento psicológico, entender que nada de lo que vemos acá es real, ¿sí? Esas sensaciones del cuerpo que nos van a llevar a fornicar, hay que eliminarlas,
ahí entra claramente el trabajo sobre las sensaciones y el trabajo sobre el instinto, ¿sí? Eh, porque ahí nos atrapa, ¿sí? Bueno, han habido ideologías que dicen que el instinto no se debe trabajar, que las sensaciones no se deben trabajar, que eso es, ahí hay sabiduría del cuerpo. Alguna vez escuchaba a una persona que decía, no, es que está la sabiduría del cuerpo y entonces se va a perder la potencia, eso lo va a llevar a fornicar, eso lo va a llevar a masturbarse, ¿sí? Y hay que tener claro que no, que uno debe apropiarse de su propio microcosmos, ¿sí? Y ahí sacar la sabiduría, entonces separarnos de la máquina, ¿sí? Si llega la pareja y me toca, o sea, no significa que no, que voy a hacer frío y voy a estar separado de la pareja todo el tiempo, ¿no? Si siento una caricia de la pareja, observar qué se siente en mi cuerpo. Uy, se siente que la lujuria se activó, se siente que la energía se está involucionando, se siente que esa energía está sintiendo una necesidad de llegar a fornicar. Entonces, si uno aprende a observarlo, va a va a liberarse de esa máquina, ¿sí? Entonces, todo nos atrapa de la máquina, ¿sí? Hasta la pareja, los hijos, la familia. Pero si uno se autoobserva, se va a poder liberar de la máquina. Liberarse de la máquina no es volverse un ogro, ¿sí? No es volverse una persona fría, no es volverse un demonio, como también muchos han dicho, ¿no? Entonces, no va a sentir, entonces no va a querer a nadie, entonces no va a sentir el verdadero amor. No, es el verdadero amor de la conciencia, ¿sí? Si nosotros no nos dejamos atrapar de la máquina, realmente viene la sabiduría de nuestro ser, viene la sabiduría, se puede uno conectarla con esa sabiduría superior y va a encontrar lo que es el verdadero amor, ¿sí? El verdadero amor es algo distinto, ¿sí? Cuando uno entra a la práctica de suprasexo y se empiezan a eliminar todos esos conceptos, todas esas sensaciones de fornicación, de entregarse al placer, al cuerpo, a las sensaciones del cuerpo físico, todo lo que se siente en la lengua, en los glúteos, en la espalda, todo, y cuando uno se libera de eso o se separa de eso, encuentra el verdadero amor, que es la fuerza latente de nuestra energía creadora sexual, que está latente en cada uno de nosotros y realmente sí tiene la posibilidad de crear. Antes no, ¿sí? Antes va a entrar tal vez a una creación diferente, ¿sí? Que lo va a aferrar más a la máquina, ¿sí? Que por ejemplo, si uno desarrolla un yo que se llama yo casto, eso lo puede llevar a convertirse en un mago negro, ¿sí? No lo va a dejar ni siquiera salir de este planeta, ¿sí? De pronto otros avanzan un poquito más y empiezan a desarrollar, tal vez se van por el lado del nirvana, ¿sí? Alcanzan a conocer un poco del universo, pero no pueden avanzar más allá, llegan hasta un punto de la máquina, ¿sí? No pueden avanzar más allá. Entonces realmente el trabajo es ahí, el trabajo es claro, a través de la muerte psicológica, a través del nacimiento espiritual, es el trabajo, todo el trabajo sobre la fornicación, entender para qué se hizo la energía, entender cómo transmutar esa energía creadora sexual y el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es muy importante, ¿sí? Dentro del sacrificio por la humanidad entran yoes de uno muy caprichosos, muy egoístas, por ejemplo, que quieren atacar al otro, ¿sí? La sabiduría sin amor no se puede dar, ¿sí? Uno tiene una sabiduría y uno puede compartir una sabiduría, pero si esa sabiduría atropella a los demás, o esa sabiduría le hace daño a los demás, pues no es el objetivo, ¿sí? Entonces, uno debe llevar el sacrificio por la humanidad de la mejor forma, con el ánimo de ayudar a todo el mundo, de comprender a todos, sin perder el objetivo claro que uno tiene, ¿sí? Ahorita hablamos con Luis, justamente cuando uno entra en conflictos, realmente se hace daño a sí mismo, porque todos hacemos parte de lo mismo. Al final, por eso esto se conoce como la hermandad, la gran hermandad de la humanidad, ¿sí? Todos somos hermanos y hay que comprender a todos los hermanos, ¿sí? Y no hay que entrar en conflictos, ¿sí? Hay que ayudar en lo que más uno pueda a los demás y entregar, claro, el conocimiento, ¿sí? Eh, en- Dar las herramientas claras de cómo una persona se va a poder autorrealizar, de cómo liberarse de la máquina, ¿sí? No importa lo que piensen las demás personas, uno cumple con entregar el conocimiento, ¿sí? Sin atacar a nadie, sin hacerle daño a nadie, porque la sabiduría no le hace daño a nadie, pero sí hay que mantener una línea y hay que hacer un trabajo claro, y es el proceso, por ejemplo, en el caso del enfoque sobre la muerte, el enfoque sobre la castidad, entender que eso no es verdad, ¿sí? Todas esas cosas, esos conceptos que uno tiene, que es que el amor está en las caricias, que es que el amor está en los besos apasionados, que es que el amor está en que si me regaló flores o no me regaló flores, me regaló los chocolates o no, si me hizo reír, si no me hizo reír, ese no es el amor, ¿sí? Esos son todos los detalles que tiene la lujuria y eso es lo que nos lleva a estar atrapados en la máquina. Entonces, recordemos, entre más sigamos fornicando, más vamos a bajar, más nos vamos a meter en la máquina, más nos vamos a meter en las infradimensiones, más vamos a estar metidos en el tritocosmos.
Si nosotros logramos la castidad y logramos liberarnos, esa va a ser como la fuerza de ascenso, ¿sí? Vamos a hacer que la energía creadora sexual suba por nuestra columna vertebral y podamos liberarnos de la máquina, ¿sí? Entonces es el anhelo, es el trabajo de todos los días. Yo creo que es el objetivo claro que nosotros debemos tener, trabajar seriamente la muerte psicológica, comprender todos los procesos que uno pueda llegar a tener de ira, de rechazo, de lujuria. Bueno, todos los días tenemos diferentes gimnasios, pero sacar la sabiduría. Y listo, esa sería la conferencia del día de hoy. A la final todo se resume en el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia, ir creando los cuerpos. Iniciamos en este microcosmos con los tres primeros cuerpos, cuerpo físico, un principio, cuerpo físico, cuerpo vital y cuerpo astral. Debemos volverlos solares, ¿sí? Cuando nos volvemos solares, entonces ya podemos crear el cuerpo astral, luego crear el cuerpo mental y crear el cuerpo causal. Ahí podemos, si creamos el cuerpo causal y tomamos camino directo, podemos entrar a viajar por la galaxia, ¿sí? Y si nos autorrealizamos, podemos entrar a viajar por el universo. Pero primero es tener el dominio sobre el cuerpo. Por eso es claro el trabajo sobre el instinto y claro el trabajo sobre la muerte psicológica. Si no podemos tener dominio sobre este microcosmos, no vamos a poder hacer nada. Y la única forma de tener dominio sobre el microcosmos es a través de la muerte psicológica. Y listo, esta sería la conferencia del día de hoy. Bueno, muy bien, Fer. Vamos a ver algunos detalles, pero está bastante completo el tema. Bueno, miren, el único lugar, el único sitio donde hay verdad, donde hay realidad, donde hay vida eterna es en el absoluto. De ahí en adelante, todo eso hace parte de la máquina. La máquina es la escuela donde la persona vino a desarrollar algo llamado su microcosmos. Un Dios tiene un cosmos o un universo que no es máquina. Es igual a este. ¿Y por qué es igual a este? Porque de aquí sacó la sabiduría. Entonces él creó un universo personal, individual, donde si aquí hay 400.000 millones de galaxias, dentro del universo del ser hay 400.000 millones de galaxias, pero la diferencia es que allá no hay leyes. Todo ese universo del ser está formado por una sola ley, que es la ley del amor. En belleza, miles o millones de veces más bonito que este universo, porque este universo es un universo que tiene una parte espiritual, pero mecánica. Tiene una manifestación de las leyes hasta las 48 leyes, que esa es la mecánica del universo. Y de ahí en adelante ya es los infiernos, ¿no? Entonces, las chispas vienen sin fornicar hasta las 48 leyes, hasta el cuerpo físico. Y de ahí se le dice a la chispa, no debe caer, pero sí estudiar. Y para estudiar le vamos a dar las clases infradimensionales de cada infierno de donde va a sacar sabiduría, pero lamentablemente la chispa cae. Y se transforma ya en masa grotesca, o sea, más masa, porque la masa es la condensación de la energía empieza inclusive en lo espiritual. Después de una ley, ya todo es masa. O sea que la luz espiritual, en este momento, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya es mecánica. O sea que ya hay un nivel de masa. Materialización no es fuerte, porque son solo 2 o 3 leyes, pero ya hay materialización. Y de ahí hacia abajo hasta las 48 leyes es la base del universo, la base. Ahí no ha perdido conciencia, o sea, no ha perdido contacto con el ser, mejor. Pero después de que entra ya al infierno, o crea el infierno en su interior, o desarrolla, o llena más bien las infradimensiones, porque existe el tritocosmos, pero en un ser autorrealizado, o en un ser avanzado está limpio. No hay yoes. Pero ahí está el tritocosmos, porque hace parte del universo. Entonces, hay que comprender esa palabra microcosmos. Hay que desarrollarlo. A eso vinimos.
a convertirnos en hombres cósmicos, hombres universales. Y es la sabiduría para desarrollar ese microcosmos. ¿De dónde la va a sacar? Pues de este universo externo, para crear el universo interno de Dios, del ser. Ese microcosmos, ¿dónde está? En la energía creadora sexual, ahí está. Es el principio de la 3% de conciencia. Y bueno, a eso vinimos a desarrollarlo, por eso hay que sacar la sabiduría de la masa. Entre más fornica la persona, más ve la masa como real. Este universo tiene su tiempo de caducidad y lo reemplazarán por otro universo. Pero o sea, todo tiene como es una máquina, todo tiene su nacimiento, su crecimiento, su vejez y su muerte. Este universo no es la excepción. Entonces tendrá no sé, trillonadas y trillonadas de millones, no sé, trillonadas de años luz, pero tiene su tiempo de caducidad. Entonces hay que comprender que nosotros, si vemos todo el contexto del tema, y un planeta es un granito de arena, ¿qué somos nosotros? Y aquí peleando por un pedazo de tierra, peleando por una casa, peleando por cualquier tontería. Nosotros somos menos que bacterias en comparación a un Dios, que es un ser que sí puede moverse por todo el universo, porque no está amarrado a nada, porque está separado de todo, porque es feliz, porque vive con todas las partes de su ser y está completo. Nosotros estamos llenos, pero llenos de vacíos, porque nos faltan las partes del ser. Y esos vacíos los hemos llenado con masa, con apego a otros, con apego a la casa, con apego al carro, con apego a todo, a los planetas, a los soles, a los apegos al perro, al gato, porque nos faltan las partes del ser. Entonces, cuando llenamos o creamos o desarrollamos ese universo interior, no nos falta ni la montaña, ni los árboles, ni los perros, ni los gatos. No nos falta nada porque ya todo eso está creado en nuestro universo interno. ¿Sí? Entonces, lógicamente que al estar completa la persona no necesita absolutamente nada de aquí afuera. Tiene su pareja, tiene su papá, tiene su mamá, tiene sus hermanos, tiene sus humanidades, que todo lo que hay afuera está dentro. Pero como les digo, a un nivel de perfección. Entonces ya no se apega al hermano, ni al hijo, ni al amigo, ni a la empresa, ni a nada, porque ya no necesita nada de eso. Pero los vacíos que tenemos nos obligan a llenarlos con cosas materiales, con sentimientos que nos hacen creer que el mundo es real, que las personas son reales, que la tierra es real, que todo es real, pero todo se lo está tragando el tiempo, nada es real. Necesitamos crear el universo inmortal, real, perpetuo, donde está nuestra alma divina, donde está nuestro verdadero papá, todas las partes del ser, ¿no? Activas, y por eso un ser vive en pleno y absoluto estado de felicidad, porque no necesita nada. Todo lo tiene. Lo que ustedes vean en este universo, altos niveles de tecnología, conocimientos, belleza, arte, música, pero nada que tenga que ver con no lo imaginemos desde el punto de vista de lo conocido, porque todo esto que nosotros conocemos es involutivo o evolutivo o espiritual mecánico. Entonces se sale de todo lo que percibimos y vamos a desarrollar algo extremadamente elevado que ni siquiera tenemos ahorita una capacidad imaginativa para poder percibirlo de una manera clara y concreta. Está muy difuso, pero poco a poco se va aclarando a medida que vamos trabajando, vamos viendo con más nitidez y con más anhelo de estar allá, en esa posición, en ese estado de Dios. Entonces esta conferencia nos hace ver, primero, que somos
extremadamente insignificantes, que no vale la pena una guerra como la de Estados Unidos con Irán o Irak, bueno, con todos estos países, o Rusia por un pedazo de tierra matando todo este poco de ucranianos, queriéndose apoderar, Estados Unidos queriendo ser el jefe del mundo, cuando ese mundo es simplemente un granito de arena. Y todas las bacterias que somos nosotros apoyando un bando u otro, cuando deberíamos estar es mirando hacia arriba, hacia lo grande, hacia lo verdadero, hacia lo real. Entonces, por eso, cada vez que a uno le dicen que es grande, que es inteligente, que es especial, dése cuenta que uno no es nada, no es nada, lo que decía un maestro. No valgo ni las cenizas de un cigarrillo. El maestro Samael decía, soy un vil gusano del lodo de la tierra que nada vale. Pero realmente nosotros no somos nada, 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 nada. Que es que ver un grano de arena y decir eso es un planeta y hay un poconón, hay 8.000 millones de personas en ese grano de arena visto desde afuera, pues eso no es nada, absolutamente nada. Aquí lo que vale es un Cristo que pueda ser a nivel universal, ¿no? Estos científicos locos que llegan y están en una posición de querer ir a adueñarse del universo de Marte. Eso son fantasías de un enfermito mental. Entonces es importante comprender todo esto. Bueno, entonces digamos que ese es el aporte. Se me movió aquí un poquito el micrófono. Ese es el aporte de este tema, un tema muy interesante que nos aterriza, nos saca de todo ese orgullo, así sea por un momento, y reconozcamos que no somos nada. Pero aquí se siente una persona aludida, berraca, empieza a generar problemas por cualquier tontería, cualquier bobería. Entonces, la conferencia es muy interesante porque nos muestra algo a nivel macro y comprender que todo lo vamos a hacer con el aparato sexual. Si una persona no comprende que ahí en ese aparato está la felicidad, ahí la vibración de ese aparato es verdaderamente el absoluto vibrando en amor y felicidad, porque de ahí sale todo, de ahí sale el amor, la felicidad, sale el poder, sale la fuerza, de ahí sale todo. Por eso, si no gobernamos ese aparato, si no tenemos ese aparato como objetivo de encontrar a Dios, y que de ese aparato es que se va a crear el universo de la felicidad, pues no hemos comprendido el camino, ni hemos comprendido hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de todo este conocimiento. No, entonces, ver esto de una manera práctica es importante y aterrizarnos porque aquí las personas, el orgullo es terrible. Se siente orgulloso porque tiene plata, porque vive en un país, porque viene de una familia determinada, porque tiene algo de popularidad en un medio, una plataforma, tonterías de la personalidad. Entonces, aterrizarnos y más bien ser un poquito humildes y mirar hacia arriba. No seguir mirando ni a los lados ni hacia abajo, mirar hacia arriba, que es donde verdaderamente está lo que vale la pena. ¿Sí? Y comprender todo esto es importante para podernos enfocar y bueno, no seguir o luchar para no seguir distrayéndonos en cosas de la misma máquina que nos hipnotiza, y por eso está la máquina, porque la máquina está hecha para hipnotizar, para amarrar a través de las leyes. Entonces, la ley del trogo nos somete, nos utiliza, nos maneja, bueno, las 48 leyes. Entonces vinimos a liberarnos también de esas leyes, ¿no? Ese es el camino y hay que verlo de esa manera, ¿no? Para no seguir defendiendo cosas de la máquina. Porque una persona entre más tiene el sistema nervioso
abierto hacia afuera, que todos lo tenemos, más nos gusta satisfacer las cosas de la masa en el mismo cuerpo. Entonces, buscamos nuevas sensaciones, experimentar nuevas cosas, que no, que me lanzo al vacío para sentir el vacío y eso me genera un placer y me genera un miedo y una vibración en el cuerpo, pura adrenalina, esos químicos que botan las glándulas. Eso es lo que quiere sentir la gente, quiere sentir y se inventa cada vez cosas, ¿no? Pues, bueno, eso viene de las inteligencias del yo, que es sexo oral, que es sexo anal, que esto, que la violencia, que el sadismo, que el masoquismo, que la pasión, para sentir y sentir y sentir y sentir más masa, o sea, materializar más el cuerpo físico. Entonces, por eso defiende tanto la parte de las sensaciones del cuerpo instintivas, porque quiere es materializarse más, ser más piedra, más duro, más tosco, más infernal, en el físico y en la psicología. Y aquí vinimos fue lo contrario, a desmaterializarnos, porque la máquina es materia, masa, y el ser no es masa. El ser ni siquiera es luz mecánica, está por fuera, porque esta luz que nosotros vemos, por ejemplo, en este momento del sol, es espiritual, pero es mecánica. ¿Sí? Que ahí lo vemos en esta conferencia, en el ¿qué? En el Ayocosmos, ¿no? Todos los soles. Entonces, comprender todo esto es muy importante porque el único lugar donde nosotros debemos pertenecer, no más, es al absoluto. ¿Sí? Pero el absoluto no es un sol pequeño o que la imaginación dice, ah, no, pues nos vamos a encerrar en un sol. No, lo contrario. Ese sol está conectado con lo exterior de este universo. Porque allá afuera de este universo, de estos 400.000 millones de galaxias por fuera del universo, hasta ahora es el kinder de la sabiduría. Entonces hay que cambiar ese enfoque, poder imaginar claramente esto, que es difícil para esta mente tan cerrada que tenemos, y enfocarlo adecuadamente para poder tener el ánimo y no perder el objetivo hacia donde vamos. ¿Sí? Bueno, listo, compañeros, con esto complementamos este tema que es tan interesante, tan bonito, del rayo de la creación. ¿Listo? Si hay preguntas, hay inquietudes, las resolvemos. Bueno, en el caso del tritocosmos, es importante saber que el tritocosmos voltea todo, ¿no? Todas las fuerzas que hay afuera, espirituales, las voltea. Y forma la parte opuesta, que eso hace parte de la ley de la dualidad. O sea, son leyes. No veamos el tritocosmos, los demonios, los magos negros como algo malo. No, ellos viven dentro de su ambiente. Y el ambiente de ellos es ser como son, porque las fuerzas están al revés. Entonces, en lugar de buscar la castidad, buscan la fornicación. En lugar de buscar el amor, buscan el odio. Buscan la venganza. En lugar de tener humildad, buscan el orgullo. Es que eso hace parte de la misma máquina. Entonces, no lo veamos como, uy, esos demonios que hay que acabarlos y que los demonios... Estoy hablando hacia afuera, ¿no? Porque hacia adentro hay que eliminarlos, pero sin ira, con comprensión. Entonces, por eso se dan todas las enemistades y los revanchas y los enemigos, ¿no? Las polaridades. Pero es por falta de sabiduría, porque si la persona sabe que el universo funciona así y que es una máquina, entonces ¿por qué se pone de mal genio? Si eso es normal dentro de una máquina, eso es como si le quitan a la licuadora los botones, ¿cómo va a poner a funcionar las distintas velocidades de la licuadora? Ni siquiera prende el motor.
Entonces no se le puede quitar a la máquina nada, porque todo está organizado para que una chispa entre y se dé cuenta que es una máquina y que hay que dejar de ser máquina y más bien se vuelva el dirigente de esa máquina, pero para dirigir esa máquina no puede estar atornillado o ser una polea o ser una palanca, tiene que dejar de ser tornillo o palanca, salirse de la licuadora y ver la licuadora lejos allá para poderla manejar por fuera. Nosotros somos la licuadora, las aspas, o somos parte del plástico, o somos parte de los mecanismos de engranaje. Bueno, entonces estamos atrapados. ¿Sí? El problema no es tanto estar atrapado, porque estamos en una escuela. El problema es no querer salir. Y seguimos pues identificados con la plata, con las mujeres, con la fama, con la familia. Y no nos damos cuenta que eso es ajeno a nosotros, que eso hace parte de la máquina que nos hipnotizó y nos atrapó. Porque para eso es la máquina. La máquina es un mecanismo hipnótico donde crea todo lo que existe para atrapar la conciencia y usar por las mismas leyes esa conciencia atrapada para fabricar todo lo que hay. Plásticos, aire, tierra, luz, todo, madera para fabricar cosas sintéticas, para fabricar circuitos, ondas de radio, ondas de luz, ondas electromagnéticas, todo eso. Para eso la máquina utiliza la materia prima. ¿Y qué es la materia prima? Pues nosotros, ¿qué más? Entonces tenemos partes regadas, quién sabe por dónde, en millones de partes regadas por todo el universo y no lo sabemos. Y allá nos están usando pedazos de nosotros usados por allá para hacer un mecanismo, quién sabe, para hacer átomos de hidrógeno, de helio. Y nosotros aquí creyendo que eso es ajeno a nosotros, que eso no tiene nada que ver con nosotros y nosotros hacemos parte de toda la máquina. ¿Sí? Entonces comprender todo esto, empezar a ver claro para enfocarnos y no seguir con el hipnotismo colectivo en que anda todo el mundo, dormidito y simplemente siendo esclavo y comida de magos negros, comida del mismo universo que nos está usando. Y nosotros aquí felices de ser esclavos. Entonces hay que salir de todo esto y dejar de estar humillados y llenos de miedo y llenos de esos estados de creer que estamos aislados, pero también hay que mirar que estamos unidos de una manera incorrecta por medio de los yoes a esta máquina. ¿Listo? Compañeros, si no hay más, si no hay inquietudes, no hay preguntas, pues nos vamos. Joana, cuéntanos. Gracias, Luis. Tengo una pregunta, Fer. Cuando le estaba hablando del primer orden del protocosmos, ¿cuál es el segundo orden? ¿Ayocosmos dijiste? Creo. Bueno, la Sí, pregunta es, cuando le estaba hablando, sí. Cuando él estaba hablando de que, haz de cuenta, en el protocosmos ya no se puede crear, sino ya tiene que haber padre y madre, o sea, que algo así le estaba comentando, y él estaba diciendo, ¿cuál es la diferencia? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre dioses y ángeles? O sea, ¿el ángel es una parte del ser? ¿O cuál es la diferencia de estas dos palabras en este momento, digámoslo así? Bueno, es que esos son jerarquías, ¿no? Entonces, o partes del ser. Entonces, hay ángeles, arcángeles, querubines, potestades. Esos son nombres como en el ejército, ¿no? Tienen el comandante, el jefe mayor, o el ministro de defensa, que es no, más allá de eso está el presidente, que es el jefe. Y ahí van derivados hasta llegar al soldado, cabo, y todo lo que es la jerarquía. Es lo mismo. Entonces, son simplemente nombres. Entonces, no hay que complicarnos con eso porque la mente le encanta eso y le gusta sentir que sabe mucho, pero no, son nombres y se necesitan tres fuerzas para crear.
siempre van a ser esas tres fuerzas. Y ahorita están, ¿no? No se puede crear imaginación, concentración y voluntad. Las tres crean. En pocas palabras, esas tres fuerzas vienen a ser macho, hembra y algo que los una, que es la atracción magnética del amor. Porque tú puedes estar con el vecino, que es un macho o una hembra, pero no hay atracción. Le falta la tercera fuerza. Entonces tú no te vas a ir a acostar con el vecino así porque sí. Tiene que haber una atracción, tiene que haber una química, tiene que haber un mecanismo que los una. Y ese mecanismo que los une es la voluntad, el amor, el querer crear un hijo. Y ese hijo es la creación, el universo de Dios. Lógico, Dios lo creó con un propósito, no lo creó así por así, y lo creó para sacar más dioses. Entonces, se necesitan esas tres fuerzas en un ser, en un Dios o en nosotros. Es lo mismo, es el mismo principio, pero con diferente grado de poder y con diferente grado de pureza. Nosotros creamos, pues es para abajo. Y todo se crea con esas tres fuerzas, ¿no? Y esas tres fuerzas se mueven en el sexo. La energía sexual. Entonces tú ves, por ejemplo, ahí la conferencia del fuego sagrados que hemos hablado, donde la energía sexual tiene dos polos, el lunar y solar. Pero lunar no desde el punto de vista del yo, sino lunar desde el punto de vista de la polaridad hembra. Y solar macho. Y cuando esa energía se calienta y se excita, que entra la tercera fuerza, entonces los une y de esa manera se crean los cuerpos. Pero ese hembra macho deben estar limpios y purificados. Por eso hablamos en la ley del péndulo de los yoes buenos y malos. Bonito, feo, agradable, desagradable, positivo, negativo. Evolutivo, involutivo. Esos yoes al ser eliminados, entonces alimentan esas fuerzas dentro de la energía sexual, que es la solar y la lunar, y luego cuando esa energía se calienta, se excita, para eso necesita una pareja, entonces la persona hace dentro de sí mismo la creación. Hablando de la ley de la dualidad, la ley de la Trinidad. ¿Sí? Es que hay que estudiar las leyes un poquitico, reflexionar un poquito las leyes para poder mejorar la comprensión en todos los temas, incluyendo en este. Bueno, eso. No sé si quedó claro. Sí, Luis, sin embargo, o sea, comprendo que dices que hay jerarquías y que tienen obviamente diferentes grados de poder y de limpieza. Sin embargo, o sea, haz de cuenta el mismo Cristo, porque o sea, la pregunta era, cuando le estaba hablando, él decía que haz de cuenta, ¿qué fue lo que dijo? Que un Dios, que los ángeles le ayudaban a los dioses. Por eso me pareció curioso eso cuando lo estaba diciendo. Pero cuando dices, o sea, haz de cuenta, el mismo Dios, el mismo Cristo crea, pero le ayudan sus partes, en este caso, las jerarquías que estás comentando, a crear, ¿sí? O en ese momento, sí, haz de cuenta, si estamos diciendo que hay jerarquías, entonces no llega a un estado de Cristo, o solamente las jerarquías son dentro del mismo Cristo, hay como las partes del ser, hay como esas clases de jerarquías. Sí, sí, dentro del universo de Dios hay jerarquías, lógico. Y esas jerarquías todas son necesarias. Es como el ajedrez. En el ajedrez se necesitan los peones. Pero los peones no tienen un nivel de cargo poderoso. El peoncito solo se mueve un cuadrito y hacia la diagonal, ¿no? Dependiendo de la jugada. En cambio, una reina, que es el amor, la fuerza más poderosa del universo, del absoluto, porque la madre es la que dirige el absoluto, esa reina tiene todos los movimientos y todos los poderes, bueno, menos la del caballo, pero se mueve para todo lado. Y el rey, pues, es uno que se mueve de a cuadrito nomás, pero es el más poderoso porque es la inteligencia que dirige todo, ¿no? Entonces, son jerarquías dentro de la misma psicología de Dios y por fuera están, lógicamente, las jerarquías de los dioses. La inteligencia y el poder es lo que mueve
la jerarquía del Dios. No podemos comparar al Maestro Jesús con el Maestro Samael, que los dos son Cristos, pero el que dirige es el Maestro Jesús porque tiene más poder, más jerarquía, más inteligencia. El Maestro Samael todavía, si quisiera el nivel del Maestro Jesús, le toca lanzarse otras 3 veces, o sea que hay que respetar la jerarquía, ¿no? Y todos son necesarios, todos los seres son necesarios en el universo porque cada uno cumple una función. Y tiene su jerarquía dentro de su espacio. Fuera de él no, porque por debajo de él hay otros y por encima de él hay otros. Hablando así como de jerarquías de dioses, ¿no? Y el ser de nosotros también tiene una jerarquía si es que ya se autorrealizó en el universo. Que, bueno, en su momento el ser le mostrará a cada uno qué jerarquía tiene allá. ¿Sí? Todo está ordenado. Luis, tengo otra pregunta. Ya que estás hablando de que sí, todo está ordenado, cuando decimos que hay esos sistemas solares, cuando estaba él hablando sobre el deuterocosmos, creo que fue lo que dijo. O sea, existen a nivel, digamos, nosotros tenemos estos planetas, Venus, Mercurio, Marte, ¿existe eso paralelamente? O sea, porque, o sea, si cuenta, la pregunta es, todas las personas allá afuera, en todos esos otros 400.000 galaxias que existen, siempre tienen sus 7 iglesias, sus 7 chakras, sus 7 centros energéticos basados en lo que nosotros tenemos como planetas, así como estamos diciendo Venus, Marte, o sea, quizás con otros nombres, o quizás eso es algo paralelo para todo el mundo. O sea, haz de cuenta, esos 7, esa ley del 7 es para todos, pero me refiero, creo que, no sé, me estoy enredando. O sea, haz de cuenta, esos sistemas solares, esos 7 planetas están regidos para todos, por decirlo así. No tienen Todo que el ser universo. los que nosotros tenemos, sino porque es que, bueno, quizás Yo te entiendo, yo te entiendo. Mira, son 48 leyes universales, no es solo un pedacito del universo. Pero mira esto, todos los que estamos acá, todos, tenemos una Joana como tú en el interior. ¿Entiendes lo que te digo? Tú tienes un Luis Carlos y todos los que están acá tienen un Luis Carlos en su interior. Todos los que estamos acá tenemos a un Fer en nuestro interior. Todos los que estamos acá tenemos un Maestro Jesús en nuestro interior, propio, personal e individual. ¿Entiendes? Todos los que estamos acá tenemos un Maestro Samael en nuestro interior. Todos los que estamos acá tenemos a un Trun en nuestro interior. Todos los que estamos acá tenemos un Hitler en nuestro interior. Todo es todo y todo está conectado con todo. ¿Entiendes? Es que no es fácil comprenderlo, pero bueno, lo importante aquí es comprender que todos hacemos parte de una máquina. Mira, si ahorita te quitan a ti un pelo, un solo pelo, no importa si de la cabeza o una pestaña o un pedacito de piel, fabrican otra igualita a ti, la clonan. O sea que tú eres el pelo y el pelo eres tú. O sea que dentro de un pelo está tu cuerpo con tus riñones, tu hígado, tu estómago, tus ojos, todo. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, si comparas eso y lo pones afuera, es lo mismo. Es el mismo principio con las mismas leyes en este momento, aquí y ahora. Aquí dentro de nosotros mismos está nuestro absoluto. Aquí dentro de nosotros mismos está nuestro Padre, nuestra Madre, nuestra alma divina, pero en un estado microcósmico. Por eso se llama microcosmos. Cosmos sin desarrollar. Debe ir a la escuela el bebé. Y la escuela es este universo. Todo lo exterior está en nuestro interior y todo nuestro interior está en lo exterior. ¿Sí? No sé si lo alcanzas a capturar más o menos. Entonces, la mente, el sí, problema yo es te que comprendo, Luis. O sea, quizás la pregunta era, ya, o sea, se cuenta, yo comprendo lo que me estás diciendo, que es el mismo principio. La pregunta quizás era, quizás es una pregunta tonta, pero, o sea, se cuenta en el mismo, habiendo tantos sistemas solares,
no están basados y regidos a los que nosotros tenemos, sino habrán, yo qué sé, no hay, no, o sea, haz de cuenta es como si te preguntara, tenemos todos, bueno, claro, si estás diciendo todos tenemos un Venus, todos tenemos un Tierra, todos tenemos un Marte, ya, ok, ya creo que la comprendí, ya, gracias. Bueno, sí, hay que estudiar un poquito las leyes, entonces comprender la ley de... Yo estudio mucho la ley de la dualidad, la ley del 3, la estudio mucho. Ahorita estoy tratando de comprender muchas cosas y es que uno profundiza en todos los temas cuando estudia un poquito y trata de ver cómo es la organización, cómo se mueven esas leyes. Entonces, la ley de la dualidad es fundamental estudiarla, la ley de la Trinidad, cómo funciona a nivel superior, a nivel espiritual y cómo funciona a nivel yo, porque los yoes también tienen su pareja y se unen para crear. Cuando una persona se identifica, se unen dos yoes que están creando y pegándose su eyaculadita con la identificación. Identificación es una eyaculación, es un orgasmo. La persona no lo ve, pero cuando dice, ¿por qué se le llama fornicación mental? ¿Cómo es una? Pues para que haya una fornicación debe haber la unión de dos personas, dos yoes. Y esos yoes tienen sexo y botan el semen. Y botar el semen es fornicar mentalmente o emocionalmente, ¿no? Depende el yo, depende del centro. Entonces es importante estudiar las leyes. Bueno, Fer. Otra cosa, Luis, otra cosa, perdón que te Bueno, interrumpo. sí, sí. ¿Para qué es importante que mencionen en esta conferencia que algún orden vibra con alguna nota? O sea, haz de cuenta cuando uno está, bueno, cuando estudiamos la ley de octavas, uno empieza a, tiene que ver cuando uno está fabricando, está subiendo la nota, por decirlo así, también está vibrando con ese o cuarto orden o con todos estos órdenes. Mira, hay que comprender algo que se llama la unificación comprensiva intuitiva. Hay una relación por la ley del 7, la ley del orden, de todo esto. Entonces, ¿eso por qué se relaciona? 7 iglesias, 7 chakras, 7 notas musicales, 7 cosmos. Todo ese no está ahí porque sí, no, es que hay el objetivo es que la persona comprenda intuitivamente, no siga dentro del razonamiento de la lógica de la mente del yo, sino que comprenda que hay 7 rayos y que esos 7 rayos están dentro de las 7 notas musicales y que dentro de ese orden también están las 9 infradimensiones que en el fondo están relacionadas con 7, que existe las 10 partes principales del ser que están dentro de esas 7. Entonces, lo que se busca en las conferencias, porque no solo lo vemos en esta, sino lo vemos, por ejemplo, en los 7 centros, ¿sí? O lo vemos en las 7 dimensiones, en las dimensiones, es comprender, porque es que la mente fraccionó todo y lo separó. ¿Sí? Entonces tú ves aquí que el derecho, la ingeniería, la arquitectura, el arte, todo separado. Y resulta que no, todo está dentro del orden de la ley del 7. ¿Sí? Entonces la mente se fraccionó. Nosotros lo que vamos a hacer ahorita es a unificar para comprender el todo, que todo está unido a todo, no está separado. Y que el yo es separatista. ¿Y por qué quiere separarse? Porque quiere ser el rey. Entonces el yo lucha para ser el amo y señor de todo el resto de yoes, a través de la envidia y la codicia. En la conciencia no, porque nosotros venimos a ver es la unificación de cómo está relacionado todo con todo. No lo comprendemos. Y mientras tú no comprendas algo, no lo puedes destruir y no lo puedes crear. ¿Sí? Entonces por eso estamos tan confusos, tan separados y
y no vemos la unificación, la síntesis, no vemos cómo está organizado todo de una manera armoniosa para mantener un orden y un equilibrio en el universo. Eso es, entonces por eso se tocan y se ponen, en las conferencias se ponen las relaciones que hay en una cosa con otra, porque si tú no tienes intuición no puedes interpretar el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es totalmente intuitivo. ¿Sí? Bueno, eso. Gracias, Luz. Listo. Fer, Luis, con una pregunta. Cuando un ser se queda en la muralla de contemplación, entonces ahí se queda, ¿es en el Ayocosmos o en qué parte se queda? en la muralla de contemplación están todos los seres que renunciaron al absoluto por ayudar a la humanidad. ¿Sí? Entonces están viviendo, o sea, ellos están conectados al absoluto, pero no están dentro del absoluto. Están conectados. Y afuera hay tres partes que se llama el Ain, el Ain Sop y el Ain Sop Aur, que son tres aspectos sin salirse, no, están en el absoluto, ¿sí? Entonces ellos se quedan ahí afuera, en el Ain Sop, en el Ain Sop. Y ahí se quedan porque no pueden ingresar adentro, al centro, que es el Ain. El que entra al Ain es porque decide ya irse de este universo. Entonces recoge todas sus partes, renuncia a todos sus trabajos. Entonces hay otros dioses que deciden hacer esos trabajos porque el dios ya se va. Y irse es crear algo que se llama los cuerpos transparentes, porque ahorita hablamos de la tercera montaña de cuerpos de luz, pero hay unos cuerpos que se llaman los cuerpos Kaya, que son cuerpos transparentes, y esos cuerpos los crea un dios que ya no quiere estar más aquí en este universo. Entonces se sale del universo y al salirse de este universo, entonces va caminando y ve una piedrita ahí en el camino y dice, ese es el universo de donde yo salí. Ahí dentro de ese universo está el Maestro Jesús, Samael y 400.000 millones de galaxias están ahí dentro de una piedrita. Y ahora estoy aquí afuera y mira para arriba y dice, bueno, pues aquí es el kinder de la sabiduría hasta ahora. Entonces, pues bueno, aquí ya voy a empezar mi otro proceso de sabiduría. Lo que pasa es que nuestra mente no alcanza a imaginar lo que es la realidad, porque estamos muy encerrados. Pero esto es inimaginable, lo que es lo grandioso, lo grande que es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Estamos muy encerrados en tonterías y acá que es que preocupados porque se murió el perrito y el pajarito y que porque no llegó a tiempo fulano y estoy berraco porque me incumplió una cantidad de tonterías de un bebé, ni siquiera de un bebé, de una bacteria, una cosa que uno dice, hombre, preocupémonos por algo que valga la pena, pero emberracado por cualquier tontería, no es que me miró mal. Hombre, no bote la energía en eso, ahí, inviértala más bien en conocer, en saber qué es Dios, que es algo importante en la vida, no se ponga con tonterías. Es que me robaron, mejor dicho, estoy que me exploto, que me orino de la rabia. Hombre, pues no. Utiliza esa energía para desarrollar la inteligencia, no se identifique con esa tontería. Sí, pero bueno, estamos dormiditos, ¿qué vamos a hacer? Una bacteria dormida hay que, primero, despertar la conciencia y segundo, de que se dé cuenta que es una bacteria para ver si puede empezar a hacer algo que valga la pena en esta existencia. Bueno, eso. A veces me extiendo un poco. Hablo mucho. Pero entonces la persona que se queda en el muro de contemplación en cualquier momento se puede meter allá, Sí, al cuando quiera. absoluto. Claro, cuando quiera se puede ir.
Entonces estos dioses se quedan ahí y son los que dirigen el universo, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay trabajo es lo que hay. ¿Quién va a dirigir ese planeta? ¿Cuánto se compromete a dirigir ese planeta? No, pues ese planeta dura más o menos un Mahamantara o medio Mahamantara. No, yo hago ese trabajo, yo lo dirijo. Pues depende de la jerarquía, ¿no? Mm. Entonces le dicen, bueno, hay que diseñar esa galaxia que ya está muy vieja, ya hay que cambiarla, se va a destruir, hay que reemplazarla. ¿Quién va a hacer esos trabajos? ¿Quién va a diseñar esa galaxia? Entonces aparecen como todo es voluntario, nada es obligado. Entonces un dios dice, yo voy a, bueno, primero, ¿cuánto pagan? Que es que eso también pagan, eso no crean que eso es gratis. Entonces dicen, bueno, a usted se le va a pagar tanto. Eso es un sacrificio por la humanidad, ¿no? Que allá pagan es con amor, no con plata. O bueno, mejor dicho, esa es la plata real. Y ahí participan ingenieros, arquitectos, diseñadores, bueno, un resto de maestros ahí diseñando eso. Pero digamos que hay un jefe, ¿no? Hay uno que es como todo, contratan al arquitecto y el arquitecto contrata pintores, ebanistas, carpinteros, bueno, maestro de obra, bueno, todo lo que se requiera ahí. Entonces, es lo mismo, es que es el mismo principio, pero en otro nivel en un nivel de perfección, no en lo que está en este planeta, ¿no? Pero el principio es el mismo porque son las mismas leyes, es el mismo orden, es lo mismo. Necesita un albañil, necesita un electricista o dos, bueno, necesita el que haga las decoraciones, bueno, todo eso. Los dioses se encargan de mantener la máquina, dirigir la máquina, ordenar la máquina, reemplazar las piezas de la máquina. Ese es el trabajo de los dioses acá, ¿no? Con un solo objetivo, sacar más dioses. Ese es el objetivo. Buscar a ver qué tornillito de esa máquina se quiere autorrealizar y dejar de ser tornillo o palanca, ¿sí? O un motorcito. Entonces le dicen al motorcito, ¿usted quiere dejar de ser motorcito y quiere salirse de ahí, de esa licuadora, de esa computadora, o quiere seguir siendo motorcito? No, yo aquí estoy feliz, déjenme ser motor. Bueno, está bien. ¿Y usted quiere dejar de ser tornillo o arandela? No, yo soy feliz aquí siendo tornillo. Ah, bueno. Así estamos. Bueno, listo. Listo, compañeros. ¿No hay más inquietudes, preguntas por ahí? Bueno, entonces nos vamos. ¿Listo? Bueno, asumo que sí. Ah, listo. Es que otra pregunta, que es para la última. O sea que cuando uno hace el negocio en cruz y ante la justicia, Tribunal de la Justicia Divina, ahí le está pidiendo a los seres que están en el muro de contemplación. Uno le puede pedir a sus seres, ayúdeme a tal cosa, denme fuerza o algo así. Todos están ahí, pero no, es que ya los maestros que dirigen la justicia divina, los que estudiaron, los seres que vienen por ese rayo de Júpiter son abogados, son jueces, son pues, dioses que están encargados de eso. Pero es lo mismo, aquí hay jueces, pero también hay abogados, pero también hay ministros, pero también hay presidentes, pero también hay arquitectos, cada uno en su profesión. Lo que pasa es que la profesión de estos dioses, por venir del rayo de Júpiter, es esa, ¿no? Jueces, abogados. Entonces, ellos les corresponde eso. ¿Sí? Entonces no van a Anubis, es un dios, igual que Samael o igual que el Maestro Jesús. Lo que cambia es la jerarquía y el rayo, pero son dioses. Son profesiones, pero es lo mismo, lo mismo. Lo que pasa es que a esos niveles estamos hablando de cosas macro, a nivel macro. Entonces, no todos nosotros tenemos nuestro Anubis interno y depende.
Por ejemplo, tiene un problema en el hígado, ese hígado está o supongamos tiene un problema en los músculos. Entonces eso está relacionado con problemas con Marte. Entonces los jueces internos de nosotros están conectados con los jueces externos. Entonces uno no puede evadir la ley. O bueno, sí la puede evadir con magia negra, pero igual tarde o temprano le van a cobrar la evasión. Nada está desconectado. Entonces, cuando uno va al Tribunal de la Justicia, pues están la ley divina externa conectada con la ley divina interna de cada uno de nosotros y uno no puede engañar a la ley. Entonces, toman las decisiones de acuerdo al amor, de acuerdo a la plata que tenga la persona, si tiene con qué pagar o no. Y bueno, ahí sacan la deducción y toman las decisiones que haya que tomar para que todo esté dentro del equilibrio. Hay que comprender eso. Que uno dice, no, es que Anubis está afuera y yo estoy acá. No, Anubis está adentro. Entonces, el problema es que tenemos un desequilibrio en cierto sentido y necesitamos resolver ese problema. Entonces, hay que equilibrar pues, la balanza para que se dé, pues para que aprueben. ¿Sí? Y bueno, ellos toman esas decisiones. Para eso están. Porque hasta los mismos dioses son juzgados. Que hay hay jerarquías. Y el Dios antes de mandar, por ejemplo, antes de generar la traición, claro, lo hace para sacar más sabiduría y ayudar a la humanidad, pero igual viola la ley. Y él lo sabe. Entonces, antes de lanzar su parte humana, él mide, dice, me voy a ganar tanto karma, él lo sabe. Pero también mide, voy a sacar tanta sabiduría, también sabe cuánta sabiduría puede sacar. Todo lo calcula. Todo. Es un Dios. Pues hace sus cálculos. Dice, bueno, mi chispa la voy a lanzar allá, la voy a recoger por allá en unos, así más o menos tengo proyectado en unos 10.000 millones de años. Entonces ya ahí está madurita, ya empieza a buscarme. Entonces ahí ya le doy el apoyo y la saco. Y bueno, y recojo toda la sabiduría, porque para eso la envié, a que se revolcara por allá y ahora a recoger los frutos. Pero eso me vale. Ese hijo de madre chispa se decidió que es que hacer todas esas guerras y mira todo ese poco de muertos, toca pagar todo eso. Bueno, lo pagamos. Pero lo importante es la sabiduría que se puede sacar de ahí. Ellos son precisos en sus cosas, muy precisos. No, eso es que llegamos al conocimiento así, por espontaneidad, porque un día nos levantamos y dijimos, vamos a ver qué hacemos. No, olvídense. Eso es así. Nosotros estamos muy lejos de tomar decisiones. Las decisiones las toma el Padre. Bueno, listo. Bueno, Joana. listo. Bueno. Luis, ¿puedes por favor ampliarme un poco qué es eso que estás lo que preguntó Fer? ¿Qué es la muralla de contemplación? O sea, eso no está dentro del orden, o sea, hace cuenta es como estar al lado del absoluto, pero es un Cristo, pero no está en el absoluto. No entiendo. ¿Me puedes por favor explicar esa palabra? Ese es el ayocosmos. Ah, ok. Entonces está dentro de ese orden, ¿no? Dentro del orden de las 7 de la ley del 7. Así es. Ahí ya, bueno, ya hay, digamos que la parte espiritual, ¿no? Es parte espiritual el principio espiritual del regente universal. Entonces hay que comprender esto del orden. Pues es que esta conferencia trata, o nos muestra, mejor dicho, tratar de comprender. Es que estos dos temarios son terriblemente bien organizados, son muy completos. Lo que pasa es que nos falta reflexión, falta profundizar. Entonces todo lo vemos superficial, pero no lo aterrizamos
No lo vemos con claridad porque lo vemos muy subjetivo, lo vemos muy intelectual, pero no lo asociamos con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestra vida diaria. Y bueno, hay que hacerlo porque si no, esto queda volando ahí como una teoría en la cabeza y resulta que no. Eso está relacionado con el espacio exterior, con el espacio interior, con nuestro infierno aquí en el bajo vientre, con el infierno del planeta Tierra. O sea, hay que mirar, y es lo que estamos luchando ahorita, es de relacionar y ver, o sea, ver esas relaciones entre los distintos temas, las distintas conferencias. Bueno, cómo se relaciona con las infradimensiones, con la ley del péndulo, con la ley de la dualidad, cómo se relaciona con el cuerpo vital, cuerpo físico, cuerpo astral. O sea, es ver, eso se llama comprender. Y ahí en esa comprensión se desarrolla algo llamado la intuición, entonces deja de razonar tanto, ¿sí? Porque ya actúa o se activa la mente intuitiva. Esa mente intuitiva comprende, no razona, comprende, ¿sí? Entonces hay que mejorar mucho los enfoques de los temas, profundizarlos, no cambiarles nada, porque el tema no se puede cambiar, ni prostituir, ni venir a inventar cosas. No, que es que resulta que no son 7 cuerpos, son 20. Empieza a prostituir todo eso y no se pueden violentar las leyes. Las leyes son como son y hay 48 leyes. Entonces en lugar de ponerse a prostituirlas, es comprenderlas más a fondo, que ese es el objetivo, ¿no? Entonces por eso aquí tratamos de profundizar un poquito los temas. Bueno, para eso son los fogueos, ¿no? Oye, Luis, o Bueno, sea, en sí hay Cristos, hay jerarquías de Cristos que no van al absoluto solar, sino ellos quieren seguir, o sea, seguir ayudando a la humanidad, a las humanidades. todos están ahí, todos en la muralla de contemplación. No importa si es el Maestro Jesús de alta jerarquía, o Buda, o Krishna, o San Germán, no importa, todos están ahí porque todos están ayudando a la humanidad. Y ahí no pasan al centro del universo, porque el que entra al centro del absoluto es el que se va a ir. Ellos están ahí en el absoluto, conectados al absoluto, pero no se han metido al centro, porque para meterse al centro es salir de este universo. Y nada, ojo a esto, nada sale y entra por los lados, entran por el centro y salen por el centro. Por eso nosotros vamos a usar el centro para salir. Y el centro para salir, ¿Qué? Alexander, se le abrió el micrófono. ¿Será que lo puede cerrar? Bueno, gracias. Entonces, comprender eso. Nosotros vamos a salir por el centro, que es el sexo. Y vamos a entrar al cielo por donde salimos, por el sexo, no por una nave espacial. Aunque vamos a visitar a Dios, entonces fabriquemos un ovni, o digámosle a Elon Musk que nos lleven un cohete de esos arcaicos que se necesitan como más de 100 metros de combustible para ir allí a la luna. No, ni siquiera a la luna, para romper la barrera aquí de la atmósfera. Tontería. Entonces ahí es donde hay que comprender. Por el centro, sale y entra. No por los lados, por el centro. Todo el trabajo lo vamos a hacer con el aparato sexual. Esa es la puerta para llegar a Dios. Y para entrar al infierno, porque si decide fornicar, pues se va para el infierno. Bueno, listo, compañeros. Ahora sí nos vamos, que se nos hizo un poquito tarde. ¿Listo? Cuídense todos. Cualquier cosa nos hablamos por la tarde, por la noche. ¿Listo? Entonces damos por terminado el fogueo de Fer. Y bueno, a todos gracias por asistir y apoyar aquí. Gracias, Luis. Este fogueo. ¿Listo? Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Nos hablamos Joana, Fer, Alexander, Marce, Carmen por aquí, Angélica, Luis también, Carmen, Araceli.